La Segunda Guerra Mundial cambió el rumbo de la humanidad, pero entre sus batallas más oscuras y sangrientas, hay una que se convirtió en símbolo de resistencia, desesperación y brutalidad: Stalingrado. Esta es la historia de la batalla que cambió el curso de la guerra, y tal vez del mundo. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, avanzó con una estrategia relámpago que arrasó con gran parte de Europa. Para 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, una ofensiva brutal hacia el este, buscando conquistar el territorio soviético y sus vastos recursos. Pero no se trataba solo de petróleo, trigo o carbón. Había algo más: ideología. Hitler despreciaba el comunismo y consideraba a los eslavos como una raza inferior. La invasión del este no era solo una estrategia militar, era un intento de exterminio y dominación. En este contexto, Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin, se convirtió en un objetivo simbólico y estratégico. Ubicada en la orilla del río Volga, Stalingrado era clave para cortar las rutas de abastecimiento soviéticas y controlar el sur de Rusia. En el verano de 1942, Hitler lanzó la Operación Azul, destinada a capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y tomar Stalingrado. Para el Tercer Reich, esto significaría el control total del frente oriental. Pero Stalin no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. La Sexta División del ejército alemán, comandada por el general Friedrich Paulus, avanzó sin piedad hacia la ciudad. Bombardeos masivos de la Luftwaffe redujeron Stalingrado a escombros en cuestión de días. Pero la destrucción jugó a favor de los soviéticos. El paisaje urbano en ruinas dificultaba el avance de los tanques alemanes y favorecía la defensa cuerpo a cuerpo. La batalla se transformó en una pesadilla urbana, donde cada edificio, sótano y fábrica se convertía en un campo de batalla sangriento. El Ejército Rojo, apoyado por civiles armados, defendía la ciudad con una ferocidad desesperada. Stalin había dado la orden: ni un paso atrás. Y así comienza una de las batallas más feroces de la historia, donde el invierno, el hambre y la voluntad humana jugarán un papel tan importante como los cañones y los tanques. Pero lo peor estaba por venir. Desde septiembre hasta noviembre de 1942, la ciudad de Stalingrado se convirtió en un verdadero infierno en la tierra. Las tropas alemanas, superiores en armamento y entrenamiento, encontraron resistencia feroz en cada calle. Los soviéticos defendían posiciones en fábricas, sótanos, escaleras, incluso en ruinas llenas de cadáveres. Los combates alcanzaron una brutalidad extrema, cuerpo a cuerpo, con cuchillos, balas o simplemente a puñetazos. Los soldados vivían y morían en trincheras improvisadas, con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. La fábrica de tractores, la casa de Pavlov y la estación central se convirtieron en símbolos de resistencia y muerte. El lema del Ejército Rojo era claro: resiste o muere. A medida que se acercaba el invierno, la situación comenzó a cambiar. El ejército alemán no estaba preparado para el frío soviético. Sus líneas de suministro eran vulnerables y sus soldados no tenían ropa adecuada ni comida suficiente. Lo que parecía una victoria inevitable para Hitler comenzó a volverse una pesadilla logística. Los soviéticos, en cambio, estaban acostumbrados al clima y contaban con el respaldo de nuevas divisiones provenientes del este. Joseph Stalin, junto con sus generales, planeaba algo más que una defensa, una contraofensiva devastadora. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, una maniobra envolvente magistral. En lugar de atacar directamente el frente alemán en Stalingrado, los soviéticos golpearon los flancos, defendidos por tropas rumanas, italianas y húngaras, que estaban mucho peor equipadas. En cuestión de días, los soviéticos rodearon completamente al Sexto Ejército alemán, atrapando a más de 300.000 soldados dentro de la ciudad. Era una ratonera, y Friedrich Paulus, su comandante, quedó aislado sin posibilidad de escape. Hitler prohibió cualquier intento de retirada, ordenó resistir hasta el último hombre. Atrapados en el hielo,
sin suministros, sin refuerzos y sin esperanza. Los soldados alemanes enfrentaron el inicio de su final, pero aún quedaba lo más desesperado, la lenta agonía de un ejército condenado. Encerrados dentro de una ciudad en ruinas, congelada y rodeada, los soldados alemanes vivieron los días más oscuros del Tercer Reich. Sin alimentos, sin medicinas, sin municiones y sin esperanza. Cada día, miles morían por el frío, la disentería o las heridas de combate. Los que sobrevivían vivían en trincheras heladas o en edificios derrumbados, convertidos en tumbas colectivas. La promesa de Hitler de abastecer al Sexto Ejército por aire resultó un fracaso total. La Luftwaffe no podía transportar lo suficiente y cada vuelo se volvía una misión suicida. Mientras tanto, los soviéticos cerraban el cerco cada vez más, avanzando metro a metro, sin prisa pero sin pausa. Para enero de 1943, el destino del general Friedrich Paulus estaba sellado. Hitler, aún aferrado a sus delirios de grandeza, lo ascendió a mariscal de campo, esperando que se suicidara antes que rendirse. Pero Paulus, viendo morir a sus hombres como animales, tomó una decisión histórica. No voy a suicidarme por un cabo austríaco. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió oficialmente. 2 días después, las últimas unidades alemanas del norte hicieron lo mismo. De los más de 300.000 soldados alemanes atrapados, solo 91.000 fueron capturados con vida, muchos de ellos gravemente enfermos o heridos. Al final de la guerra, menos de 6.000 regresaron a Alemania. La batalla de Stalingrado dejó un saldo brutal, más de 1 millón de muertos y heridos entre ambos bandos. Civiles asesinados por los bombardeos, el hambre y los combates casa por casa. Una ciudad completamente destruida, arrasada hasta los cimientos, pero sobre todo, dejó cicatrices psicológicas imposibles de borrar. Soldados que jamás volvieron a hablar, madres que perdieron a sus hijos, y un continente que entendió que la guerra total no tiene ganadores, solo sobrevivientes. La nieve en Stalingrado se tiñó de rojo, no por una bandera, sino por la sangre de una generación sacrificada. Pero esta masacre no fue en vano. El curso de la guerra estaba a punto de cambiar para siempre. La rendición alemana en Stalingrado marcó un punto de inflexión definitivo en la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, el invencible ejército nazi no solo fue detenido, fue aplastado. A nivel militar, Alemania perdió no solo cientos de miles de soldados, sino también su prestigio de invulnerabilidad. A partir de ese momento, el Ejército Rojo tomó la iniciativa en el frente oriental, empujando a los alemanes hacia el oeste en una larga y sangrienta retirada que terminaría 2 años después en Berlín. Políticamente, Stalingrado fortaleció a Stalin dentro y fuera de la URSS. La Unión Soviética emergió como potencia indiscutible, ganando respeto y miedo en todo el mundo. La ciudad símbolo de resistencia se convertiría en el emblema del poder soviético durante toda la Guerra Fría. Y psicológicamente, el mito de la superioridad aria se derrumbó. Las imágenes de soldados alemanes famélicos, derrotados, temblando bajo la nieve, fueron una bofetada brutal al orgullo del Tercer Reich. La batalla fue más que una victoria militar, fue una lección para la humanidad. Mostró los horrores del fanatismo, la resiliencia del espíritu humano y el precio incalculable de la guerra total. Stalingrado no fue solo una ciudad arrasada, fue un símbolo de sufrimiento, sí, pero también de resistencia, de muerte, pero también de memoria. Stalingrado no se ganó solo con fusiles, tanques o soldados, se ganó con el hambre de libertad, con el frío, con la sangre y con una voluntad inquebrantable de no rendirse jamás. Porque en ese invierno de 1942, en el corazón de Rusia, el mundo vio algo que nunca olvidaría, que incluso el poder más oscuro puede ser derrotado cuando un pueblo decide resistir